Naciones Unidas para que nos dé la validación. Luego registramos ese proyecto ante las Naciones Unidas, nos hacen un monitoreo, una verificación de las reducciones, nos certifican que hicimos la reducción de las emisiones y ya luego podemos hacer la venta. Durante todo este último proceso está la negociación con los países desarrollados. Colombia está buscando que con esos 13 proyectos haya una reducción de 1.3 millones de toneladas de CO2 cada año. Son reducciones importantes que tal vez para cada ciudad, para cada proyecto sea algo no tan significativo, pero a nivel de país es muy importante por lo que tenemos tantos proyectos. Bueno, aquí hay algunas de las reducciones que están proyectadas en cada uno. Por ejemplo, en el caso de Cali, cuando el proyecto esté completo, va a tener 256 toneladas de CO2 cada año reducidas. Eso es súper importante y como va a tener la cobertura de toda la ciudad, es importantísimo. Tenemos también los beneficios económicos, que para cada una de las ciudades es diferente. Por ejemplo, para el caso de Bogotá, solamente con el tema de Transmilenio se tendría unos recursos de 25 millones de dólares al año, y eso no solamente le trae recursos a la entidad o al sistema, sino que también evita que el sector de la salud tenga que incurrir en gastos por enfermedades que se evitan con la reducción de estos gastos, ¿no? De estas emisiones. El mío tiene dentro de su propuesta, dentro de su proyecto de reducción de emisiones, diferentes escenarios, unos escenarios optimistas, otros menos optimistas, por lo que todavía no hay una operación tan regular y todavía está entrando infraestructura. Entonces más o menos entre 6 y 10 millones de dólares se busca recoger con el proyecto entre el 2011 y el 2017. Bueno, entonces la ingeniería industrial en el contexto de los sistemas de transporte. Voy a contar un poco cómo es el ciclo de vida de cada uno de estos proyectos. Primero, tenemos a partir del POT o Plan de Ordenamiento Territorial de cada ciudad la intención de mejorar las condiciones de movilidad y la intención de construir un sistema de transporte masivo. Dentro del Plan de Desarrollo Nacional tenemos también la intención del Gobierno Nacional de apoyar esos proyectos con recursos, porque como les decía, el Gobierno Nacional aporta el 70% para la construcción, y tiene que existir también un plan maestro de movilidad que soporte técnicamente la propuesta de construir estos proyectos. Luego tenemos un diseño conceptual en el cual se define cuáles serían esas futuras troncales, cuáles serían las zonas de alimentación, si habría zonas complementarias o rutas complementarias. Es un diseño ya un poco más técnico, en el cual ya se empiezan a hacer también cuentas financieras. Allí hay un componente importante financiero que, aunque digamos no es uno de los énfasis que tiene Ingeniería Industrial del ICESI, sí es uno de los componentes que tiene Ingeniería Industrial a nivel, pues, en general, y es el tema financiero. Hay muchos ingenieros industriales que trabajan en los temas financieros de las entidades públicas que se relacionan con esos proyectos o de las entidades privadas que ayudan a las estructuraciones. Tenemos una estructuración técnica, legal y financiera que ya es un tema un poco más serio, ya los números tienen que estar mucho más afinados, se tiene que decir cuántos buses se necesitan, cuántos operadores se tienen que conseguir, cuánto nos va a costar exactamente, ya hay un tema un poco más detallado. Luego le decimos al Gobierno Nacional a través de un COMPES que nos dé el 70%, del Gobierno Nacional lo valida, se firma el documento COMPES, allí se comprometen unas vigencias futuras, es decir, tanto la nación como los gobiernos locales tienen la proyección de sus ingresos, que esas son, digamos, las vigencias futuras. Entonces, el Gobierno Nacional dice, de los ingresos que yo voy a tener de aquí al 2017, 2020, 2032, voy a destinar tanto para el mío de Cali, tanto para el megabús de Pereira. Entonces, y el gobierno local a su vez dice, mis ingresos que voy a tener en el futuro los voy a destinar tanto, en tal porcentaje, para mi proyecto de transporte masivo. Luego tenemos las licitaciones para el diseño y construcción de la infraestructura. Durante la construcción también hay un tema importante que tenemos que tener de optimización de recursos y procesos. Hay muchos desperdicios de tiempo, principalmente diría
diría yo, por la falta de una logística clara de cómo debe ser el proceso. Entonces allá hay un tema también que, aunque es más de ingenieros civiles, también tiene un nivel de detalle en el que podría aplicar la ingeniería industrial. Y tenemos la estructuración de la operación, que ahora sí es mucho más detallada, se diseñan absolutamente todas las rutas, se diseña exactamente qué va a ocurrir en cada una de las etapas graduales del proyecto y pues se inicia la operación. Durante la operación tenemos un tema logístico que es realmente muy importante, y es poder coordinar la llegada del bus, la salida del bus, todo el mantenimiento. O sea, eso es un ciclo que es muy importante. Llega el bus a las 3 de la mañana, le tienen que hacer mantenimiento, dejarlo listo, se pasa ya para el inicio de operación, en qué parte de la ciudad tiene que iniciar su operación, con qué ruta va a ir, con qué conductor. Hay un tema logístico que usualmente lo manejan ingenieros industriales o ingenieros civiles con especialización o con un énfasis en logística. Y durante, yo diría toda la vida del proyecto, hay un tema ambiental importante. Entonces, la estructuración técnica, legal y financiera tiene que incluir también un análisis ambiental, no solamente del tema durante la operación, sino también durante la construcción. Tiene que haber un manejo ambiental, un manejo del impacto ambiental muy delicado, que se realiza a partir o a través de los planes de manejo ambiental, que tienen unas fichas para la recolección de escombros, para mitigar los niveles de ruido, para evitar que si estamos construyendo o poniendo nuevas redes haya problemas con el acceso a las casas, porque no es solamente ambiental, sino también social. El plan de manejo ambiental evita o mitiga los impactos ambientales y sociales. Y en la parte de operación, pues evidentemente es importante, porque el mantenimiento, el lavado de vehículos, todo esto genera contaminación de las fuentes de agua, bueno, contaminación por aceites. Entonces hay un impacto ambiental supremamente importante que se tiene que controlar durante la operación de los sistemas. Bueno, muchas gracias. Ingeniera Juanita, el público tiene una serie de preguntas. ¿Cuál es la estrategia para reducir los tiempos de espera en las estaciones o paraderos de los buses? Listo, entonces no son solo como una estrategia de que, miren, me estoy demorando mucho, tal vez es una estrategia, no. Desde que se implementan los sistemas, el cálculo de la cantidad de buses tiene que responder a varias variables. Una de ellas es que el usuario no espere más de lo que debería esperar. Sin embargo, pues, entiendo perfectamente la pregunta, en el sentido de que todos esperamos más de lo que esperamos esperar, pero eso responde un poco a lo que les estaba contando, que no es fácil la introducción de un bus. La Metrocali, para poder decirle a uno de sus operadores o concesionarios con los cuales tiene contrato que meta un bus, tiene que estar seguro de que el ingreso por la tarifa puede pagar ese bus. Entonces, en este momento, todas las ciudades están presentando problemas de demora, por eso, porque la cantidad de vehículos no está respondiendo a los tiempos de espera, sino a la demanda, o sea, la cantidad de usuarios con unos niveles de ocupación muy altos. Ingeniera, ¿considera que la construcción del metro en Bogotá contribuiría significativamente en la movilidad dentro de la ciudad y hacia los sectores cercanos? Bueno, yo primero aclaro mi opinión como ingeniera civil, no como funcionaria pública. Depende. Si el metro se diseña para los sectores menos favorecidos y evita transbordos, sí, considero que sí serviría. Sin embargo, tengan en cuenta que el metro es una medida muy costosa, o sea, la construcción de un metro es supremamente costosa. Bogotá, si implementara su metro como lo tiene hoy en día, quedaría endeudado muchos años y no podría hacer inversiones en otras áreas en las que se necesitan inversiones. Yo considero que hay sistemas mucho más eficientes, y si le vamos a meter esa plata a la infraestructura,
yo prefiero que se le meta a la operación, asegurar un buen nivel de servicio en la operación y construir una infraestructura un poco más ligera, un poco más liviana, menos costosa y que atienda a más cantidad de gente. Con la infraestructura que el metro se podría construir con esos recursos, pues se atiende una población muy específica, porque no se puede construir tantos kilómetros de metro como quisiéramos. Entonces, yo invertiría la plata diferente, la invertiría más en la operación, más en ampliar la cobertura de Transmilenio y en mejorar los niveles de servicio. Seguimos con un caso de Bogotá. En horas pico hay ciertas vías del sistema Transmilenio que se congestionan. Si no es viable realizar la ampliación de las vías, ¿de qué manera pueden mejorar esta situación? Listo, hay varias vías, especialmente la Caracas y la autopista norte, que se congestionan. Y se congestionan porque hay otras vías que teníamos proyectadas tener a hoy que no tenemos. Se tenía proyectado tener a hoy la troncal, por ejemplo, de la Boyacá, se tenía proyectado tener hasta la avenida 68. Hay otras vías que tenían proyectadas tener que por falta de continuidad en las políticas públicas de transporte no se tienen. Y por unos costos también adicionales que ha habido en la construcción de estos sistemas. Pero eso, digamos, con la entrada del sistema integrado de transporte público, muchos de esos pasajeros se están como reacomodando en el diseño técnico del sistema y también con la fase 3. Con la construcción de la fase 3 se va a construir una troncal sobre la calle Sexta, supongo que el que hizo la pregunta conoce un poco, sobre la calle Sexta, que va a sacar pasajeros de la Caracas para llevarlos hacia la NQS. Entonces va a permitir descongestionar las vías. Entonces no necesariamente tiene que ser ampliación y ampliación de vías, sino estrategias operacionales en el diseño de las rutas y de algunas conexiones para poder evitar la congestión. Ingeniera, ¿qué tipo de combustible se usa actualmente y qué combustible se usará con la certificación MDL? Bueno, hay diferentes combustibles que se están utilizando en todo Colombia. Por ejemplo, en Medellín esperan utilizar gas. En Bogotá no aplicaría porque las lomas de Bogotá, bueno, aplicaría para algunas zonas, pero no para todas las zonas, porque con el gas la potencia de los vehículos se pierde sustancialmente. Entonces, en el caso de Medellín va a ser gas. En el caso del sistema integrado en Bogotá va a ser Euro 4, entonces son diferentes combustibles que ya tienen unos mejores niveles de refinación para emitir menor cantidad de partículas. Para finalizar, ¿por qué hay tanta dificultad para crear una tarifa especial para estudiantes y personal de la tercera edad? Precisamente por lo que hablábamos de que el sistema tiene que ser autosostenible. Entonces, Metro Cali, Transmilenio, Megabús, Metrobús, todos tienen que guiar sus recursos de la manera más eficiente. Entonces, pues seguramente al hacer el análisis financiero de a qué población le puedo dar la tarifa diferencial y en cuánto le contribuye, le da menos satisfactorio que si le invirtiera, digamos, en la operación de otros buses. Digamos que seguramente comparan la inversión de esos recursos en diferentes formas y les da mejor por otro lado. Ya, digamos, acá en Cali incluso hay un convenio con el SENA para subsidio de estudiantes. Ya hay una cantidad importante de usuarios, de estudiantes que han sido beneficiados con el servicio. Yo creo que Cali es pionero en ese tema y le ha ido bastante bien, y espero que con aportes de la nación y del gobierno local puedan seguir haciendo. Ingeniera, hacemos entrega de un reconocimiento por su participación en nuestro evento. Mil gracias.